Dios es bueno, hermano. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Amén. Así como está de pie, hermano, y sin tomar más tiempo, vamos a la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Mateo, hermano, capítulo 11, versículo 29. Cuando usted esté ahí, hermano, indíqueme con un fuerte amén cuando lo tenga. Te adoramos, Señor, te bendecimos, eres santo y poderoso. Aleluya. Mateo, hermano, el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 29. Me indica con un amén cuando lo tengan, para darles todos lectura, hermano. Amén. Te adoramos, Señor. Vamos a esperar a algunos, hermanos. Aleluya, ¿lo tenemos todo, hermano? Dice en el nombre poderoso de Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice ahí, hermano? Léalo fuerte. Y léalo fuerte, todos a una voz. Y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hasta ahí, hermano. Nuevamente, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Dice que soy manso y humilde de corazón. Estamos agradecidos de tomar su asiento, hermano. Estamos agradecidos con el Señor porque nos permitió, hermano, de su misericordia, de su fidelidad, hermano. El domingo pasado que compartía Miguelito, hermano, yo le decía: híjole, Miguelito me está copiando, ya me ganó el mensaje que yo traía, que el Señor había estado moviendo en mi corazón. Pero pues Miguel habló un poquito más acerca del quebrantamiento. Yo voy a hablar un poquito más de lo que es la humildad, hermano. La humildad, hermano, es una virtud, es una cualidad, hermano, digna, que dignifica al creyente, hermano. La humildad, hermano, tiene sus vocablos. Ahorita vamos a estar viendo algunos vocablos en cuanto a este aspecto de la humildad, pero hay dos vocablos, hebreo anabá y en griego tapeinosis. Son vocablos medio extraños, pero contienen un significado, hermano, muy claro hacia lo que se refiere la humildad. Dice anabá en griego y hebreo, griego tapenosis, dice, significa una actitud de corazón que implica el reconocimiento de la propia insignificancia ante Dios y la disposición a someterse a su voluntad. Estos dos vocablos, hermano, de humildad, es un reconocimiento de nuestra persona, de nuestra propia insignificancia delante de Dios. La humildad es una cualidad, hermano, no externa, sino interna, que proviene del corazón. No externa, hermano, porque cuántas de las veces hemos escuchado por ahí, ¿verdad? No externa, la humildad no es externa, no se refleja, ¿verdad? Se refleja hacia lo externo, pero no es algo que se ve aparentemente externo. ¿Cómo qué, hermano? A veces decimos, ¿verdad? Mira, esta persona, cómo es humilde, no es una forma de vestir, porque se viste de esta manera. La humildad no es un estatus social. Mira, esta persona es humilde porque no tiene, no es algo externo, hermano, sino algo que se mueve del interior hacia afuera. Por ahí hemos conocido, ¿verdad? De repente, cuántas personas, ¿verdad? Que en un estatus social bajos, en pobreza, pero con una arrogancia, ¿verdad? En el corazón, dependiendo de sus fuerzas, dependiendo de ellos mismos, arrogantes ante Dios. Pero también hay gente, ¿verdad? Que tiene dinero, que es rico. ¿No hay aquí algún rico, hermano? Por ahí. Amén. Ricos en el Señor, hermano, ¿verdad? Pero de repente vemos personas que tienen dinero, hermano, y son humildes de corazón. Pero la humildad, gracias, la humildad no se refleja, no es algo exterior, sino interior. Es ese reconocimiento, ¿verdad? De vernos ante Dios. Es un reconocimiento de vivir nuestra vida ante Dios y hacia los demás. Estos dos vocablos significan eso, anabá y tapeinosis. La humillación, dice que es la tarjeta de presentación de la humildad. Esta palabra, tapeinosis, se refiere a la humildad o bajeza. Es decir, sus sinónimos, hermano, es bajeza e humillación, ¿verdad? Les decía una pregunta a Miguel el domingo pasado: ¿quién le gusta humillarse?
¿A quién le gusta, verdad? Hablaba de algunos aspectos importantes en cuanto al orgullo del hombre, que siempre en nuestro corazón se arroga, se confía, ¿verdad? Queremos ocupar puestos ostentosos o cosas así. Pero la humildad, dice, viene del vocablo tapenosis, sinónimos de bajeza e humillación. Es una descripción o valoración de uno mismo, de poner a alguien más arriba que nosotros mismos. Un ejemplo de esto, hermano, lo podemos ver en Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿qué decía del Señor? Viene uno mayor que yo, dice que no soy digno de desatar sus sandalias. Es decir, dignificaba, exaltaba a Jesús, mostraba la superioridad de Jesús, pero él menguaba. Él, hermano, se humillaba. Entonces, ahí podemos ver un claro ejemplo de lo que es la humildad, hermano. Yo vengo a tratar este tema contigo porque el Señor lo hablaba en mi corazón, como dice Miguel por ahí el domingo pasado, ¿verdad? No porque digan, ay, la humilde, ¿verdad? No porque dijo alguien que quiero mucho, en el camino andamos y trabajamos. Amén, en el camino andamos y trabajamos. No vengo aquí para decirte, yo soy la persona más humilde del mundo, no. Vengo porque el Señor quiere tratar algo en nuestro corazón y cada día es responsabilidad de nosotros trabajar en ser humildes. Dijo el Señor, aprended de mí, que soy humilde de corazón. Es decir, nos ha dado un ejemplo a seguir. ¿Y cuál es ese ejemplo? El ser humildes. Entonces es menguar a nosotros mismos, disminuir para engrandecer a los demás. No es denigrarnos, hermano, no es, ¿verdad?, denigrarnos y decir, aunque este vocablo, eso significa, en resumen, la tapenosis, dice, es una técnica literaria que utiliza la humildad como recurso para lograr un efecto específico, ya sea para disminuir la propia importancia, dice, de una manera despectiva, a veces incluso exagerada. A veces de exagerada, decir es que no soy nadie realmente, este vocablo es esto, pero la humildad no es denigrarnos, sino tener un reconocimiento de lo que somos delante de Dios. Y yo a esto, hermano, yo le puse la senda de la humildad, un reflejo de Cristo. Es importantísimo que nosotros nos acerquemos delante de Dios, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con un corazón humilde. Y Jesús, traigo 3 aspectos en cuanto a la importancia de la humildad, en cuanto a la importancia de reconocer lo que este vocablo es para nosotros en nuestras vidas. Y me sorprendía un comentario que leía yo en un libro y decía que la gente de allá afuera, hermano, no se está basando tanto a la Biblia para juzgar a la iglesia, se está basando, dice, no se juzga al mundo de allá afuera, dice, no le importa la doctrina, no le importa que se siga la Biblia, no le importa nada que tenga que ver con eso. Pero, dice, la gente de allá afuera sí está observando y viendo el testimonio que nosotros estamos dando. Entonces es importantísimo que cada día dependamos de su gracia, de su favor y de su misericordia en humildad. Cristo, hermano, es el ejemplo modelo a seguir. Por eso yo le puse la senda de la humildad, un reflejo de Cristo. Podemos ver que Cristo, hermano, por amor a nosotros, se humilló, se despojó de su naturaleza divina, se hizo hombre. En Filipenses, hermano, 2, versículos 5 al 8, dice en el nombre poderoso de Jesús: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este pasaje de la humillación de Cristo, en ese aspecto encontramos otro vocablo que viene del griego kenosis. Esto significa despojamiento o vaciamiento, es renunciar a ciertos aspectos. Lo que Jesús hizo fue renunciar a algunos aspectos de su naturaleza divina, despojarse y tomar, vaciarse, ¿verdad?, hacia una humanidad arrogante y egoísta que no lo merecía
¿Por qué? Dice un canto el rey humilde, por amor. Él se despojó, dice, por amor de aquella naturaleza divina. Ahora, si nos vamos como ejemplo a seguir de Jesús, veamos, hermano, anteriormente cómo Él vivía con su naturaleza divina allá en el cielo. Se despojó del cielo, hermano, se humilló, se hizo hombre y en la condición de hombre, dice aquí, sufrió muchos, puso limitaciones, hermano, cuando Él se hizo hombre, puso muchas limitaciones como el dolor, la experimentación del rechazo, del sufrimiento y la muerte. Ahora vayamos a ver la gloria en su naturaleza divina, en su ser, hermano, en sus atributos. Él estaba con Dios. Él sabía que era irradiar la gloria de Dios. Él conocía, hermano, la alabanza de los hombres. Pero cuando Él desciende, hermano, a la tierra, hermano, puras humillaciones y sufrimientos. Él no buscó una posición. Él dejó su herencia, hermano. Él se despojó de su herencia. Y podemos poner una analogía o una ilustración en lo cuando Él hizo. Es como despojarse de una herencia. Que tal vez un joven, ¿verdad?, va a heredar a ser rey, va a heredar la corona, y usted sabe que es ser rey, ¿verdad? Hay riquezas, hay grandeza, hay comodidad, hay mucho poder. Pero aquel joven, ¿verdad?, dice, no quiero nada de eso, papá, no quiero ser rey. Yo quiero irme, ¿verdad?, por ahí vagar y con mi propia fuerza, ¿verdad?, tratar de lograr algo en mi vida. Jesús hizo lo mismo por nosotros. Se humilló, rechazó, hermano, su herencia. La hizo a un lado, no la rechazó porque luego la vuelve a tomar. Pero se despojó de ella, de sus comodidades, de su dignidad, de su exaltación, de la alabanza, hermano. No dice la palabra que día y noche están clamando, ¿verdad? Santo, santo, al digno, al cordero, al rey, ¿verdad? Al poderoso, a majestad. Y se despojó de todo eso, hermano, humillándose a bajar a la tierra, haciéndose hombre. Pero nosotros, hermano, a veces buscamos, ¿verdad?, esa exaltación. Jesús, hermano, puede haber caminado en la tierra de tal majestad, hermano, que los fariseos le envidiaran, que los fariseos se inclinaran ante Él. Una de las cosas que estuvimos viendo en los estudios bíblicos, hermano, de teología cristiana, en la dignidad de Cristo, era mucha gente no creía que Él era el Mesías porque veían que Jesús se veía como un judío común, como otra cualquier persona, y decían, ¿cuál es el poder? El Mesías iba a venir con poder, el Mesías iba a traer un ejército, el Mesías iba a hacer esto. Pero ¿cuál fue, hermano, la visión de los judíos cuando ven a un hombre común y corriente como Jesús? En otro aspecto dice que Jesús, hermano, no era hermoso para que nadie lo desease. Entonces, si vamos a ver la humildad de Jesús, el Hijo de Dios, santo, perfecto y poderoso Dios, Dios no lo envió a la tierra, hermano, con riquezas, con grandeza. Él pudo haber caminado con riquezas y bajó, hermano, de su condición, de esa realeza, bajó a su condición del Hijo de Dios a Hijo del Hombre, el cual no tenía, dice la Escritura, ni dónde recostar su cabeza. En una serie que vi por ahí de Chosen, de los escogidos de Dios, vemos cómo ni los discípulos inclusive tenían a veces que comer y tenían que andar espigando, dice un versículo en los evangelios, espigando el trigo, comiéndolo directamente semillas. Entonces, ¿cómo si era el Hijo de Dios? Porque Él es el mayor ejemplo notable, hermano, de la humildad. Y podemos ver cómo Él en estos vocablos, vaciamiento, hermano, despojamiento, no de autoridad, sino de un poder de elevación, de exaltación. Era tan común Jesús, hermano, que el día que Judas lo iba a entregar, ¿qué fue lo que sucedió? Le tuvo que besar para que lo distinguieran de los demás discípulos. Es decir, Jesús andaba igual que todos sus discípulos. Para mí me gusta lo que dice el pastor, ¿verdad? Con sus pies polvosos. Vino a tocar, hermano, allá imagínense la tierra que el Señor nos está esperando, hermano. Calles de oro, mar de cristal, y venírselos a empolvar, hermano, a este mundo pecador y traicionero, donde encontró traición, donde encontró rechazo, donde encontró humillación, y solo por amor a nosotros. Jesús es el mismo ejemplo, hermano, de la humildad que nosotros debemos
seguir. En ningún momento, dice aquí, de su naturaleza brilló la gloria de su naturaleza interior. Solamente, hermano, en la transfiguración. No lo vemos a él como un hombre como que brillaba como la cara de Moisés, hermano. En ningún momento brilló su naturaleza divina interior, en ningún momento. Él era tan común, nació en un lugar común, que inclusive no era una ciudad grande, portentosa, sino pequeña e insignificante, de tal manera que cuando muchos decían que Jesús, el Mesías, se iba a levantar, ¿verdad?, de Nazaret, decían, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de aquel lugar? ¿Verdad? La humildad. No nació en la mejor ciudad. No vivió como un rico, no vivió como un rey cualquiera de aquí. Yo creo Salomón vivió mejor que Jesús, hermano, teniendo oro, teniendo palacios, teniendo tanto. Yo creo Salomón vivió mejor que Jesús. No tuvo riquezas, no tuvo, hermano, esa exaltación de los hombres. En ningún momento buscaba sus propios intereses Jesús, sino que Él se humilló, se despojó, no tenía ni dónde recostar su cabeza para, hermano, despojarse y conseguir así la mayor humillación de todas. Dijo Filipenses, que leímos, la mayor humillación de todas, morir y ser colgado de una cruz. Era tan espantosa, hermano, esta muerte en aquellos tiempos, tan espantosa, que un escritor de la literatura romana dice, lejos esté el hombre de la cruz, no solamente del cuerpo de los ciudadanos romanos, sino de su imaginación, de sus ojos, de sus oídos. Era tan espantosa la muerte de cruz, tan vergonzosa, tan despreciable, tan aberrante, hermano, que dice él, lejos esté el hombre de la cruz, ni siquiera la toque, ni siquiera la vean, ni siquiera la oigan, ni siquiera pase por el pensamiento. Pero Jesús, en su humildad, se supo despojar, se supo vaciar, supo, hermano, poner, ¿verdad?, a alguien más adelante de él. Ese fuimos tú y yo. Darnos esa dignidad, porque nosotros no somos dignos, más sin embargo Él se pudo despojar y subir, ser hecho maldito, hermano, que no era maldito, en esa cruz del Calvario. En su mayor humillación también podemos ver, hermano, que Él no eligió comodidades, dejó su trono, renunció a su herencia, y vemos también su servicio. En Juan 13 vemos el servicio de Jesús. Jesús le lava los pies a sus discípulos, hermano, y Él les dice, hay uno que no quiere, Pedro, y le dice, no, ¿cómo me vas a dar, verdad? Él sentía que Jesús estaba humillando al lavar los pies, y les dice Jesús, ¿sabed lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y vuelve a decir, como el versículo que leímos al inicio, Mateo 11:29, porque ejemplo os he dado, aprender de mí, dice el Señor, y nuevamente les dice a sus discípulos, porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis todas estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados todos los humildes de corazón, hermano, Mateo 5:5, pues ellos heredarán la tierra, ellos heredarán la tierra. Si Jesús, teniendo una posición, hermano, de hijo, de santo, de digno, de rey, hermano, pudo y supo humillarse delante del mundo, delante de los hombres, cuanto más nosotros, hermano. Pero te digo, a veces estamos buscando una posición, a veces estamos buscando un reconocimiento del nombre, a veces estamos buscando que nuestro nombre suene, o diciendo yo, ¿verdad? Yo hice esto, yo logré aquello, yo esto, aquello. Pero Jesús se despojó, hermano. Aprendamos de Él, aprendamos. ¿Y cuál es el mejor lugar, hermano? Lo mencionaba Miguel el domingo pasado. El mejor lugar de reconocimiento como hijos de Dios que podemos tener es a los pies de Jesús.
siguiendo, mirando sus pisadas, hermano. El apóstol Pablo, Filipenses 3, 7 y 8, él menciona y dice tener por basura todo lo que había logrado, todos sus bienes, su preparación, inclusive con total de hallar a Cristo. Si alguien piensa hacer algo, dice, crea que no es nada para poder hacer alguien. Ese es el modelo que Jesús nos deja a seguir. Un despojamiento, un vaciamiento, un fuera del yo, un yo menguar para que Él crezca en nosotros. Mateo 26, 28, si alguien busca ser alguien, debe olvidarse primero de Él y servir a los demás. Uno de los aspectos que debemos entender de la virtud de la humildad, aspecto número 2, es que ésta produce un fruto de exaltación. Vemos en el versículo que leímos ahorita, hermano, de Filipenses 2, leímos hasta donde Jesús se despojó, se humilló, hermano, pero versículos 8 al 11 dicen, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Se despojó. La humildad, hermano, produce, hermano, un fruto de exaltación. Un corazón humilde, hermano, tiene que estar enlazado por ahí, que eso nos está enseñando mucho de la persona del Espíritu Santo, de cómo trabajar con Él, no ayudarle porque el Espíritu Santo hace, pero sí estar en disposición de trabajar en nuestra vida. Así es como podemos lograr un corazón humilde, un corazón que se da los derechos, un corazón, una vida que se abandone delante de Dios y diga, Señor, aquí estoy, soy polvo y nada más. Pero ese aspecto lo vamos a ver más adelante, cederle nuestros derechos al Señor, porque luego creemos que somos algo, luego creemos que hacemos algo y nuestro corazón se confía, se arroga, es egoísta y busca lo suyo propio. Busca lo suyo propio, pero Jesús se humilló, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios exalta a los humildes. Porque Dios, dice en Lucas 14:11, Dios exalta a los humildes. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una característica de la humildad es abandonar, como te dije, nuestra persona. Si tenemos algo, es por Él. Si somos algo, es por gracia. Si respiramos, es por su misericordia. Entonces me gustaba lo que decía el pastor el viernes. Entonces, ¿qué es nuestro? Nada es nuestro. Y aún así muchas veces nuestra vida, nuestro corazón se gloria, se jacta, ¿verdad? Ay, yo soy alguien, yo soy esto. No, el Señor, hermano, nada tenemos. ¿Cómo podemos saber que hay arrogancia en nuestra vida? Con el orgullo del mencionado Miguel, ¿verdad? El pecado, el primer pecado que se menciona en la Biblia es el orgullo. Satanás, ¿verdad?, se llenó de orgullo. Él quería ser como Dios, quería la majestad de Dios. Ni Jesús mismo, cuando bajó a la tierra, quiso, ¿verdad?, se aferró al ser igual a Dios. Pero Satanás sí, él era orgulloso, él quería ese poder, él quería esa exaltación, él quería esa alabanza. Ese fue el primer pecado, y ese pecado sigue existiendo en la naturaleza del hombre. Somos orgullosos por naturaleza. Y podemos ver que hay arrogancia en nuestro corazón cuando no reconocemos que dependemos de Él, cuando no reconocemos que somos pecadores, cuando no reconocemos que nos equivocamos. Inclusive pedir una disculpa. Hay gente que se equivoca y no pide disculpas o un perdón, porque a eso es una señal de orgullo en su corazón. Entonces la humildad es abandonarnos, es decir, Señor, no soy digno, pero tú eres bueno. Lucas 18, versículo 9 al 14, Jesús habla de dos contrastes entre dos hombres, dos cualidades diferentes, una persona arrogante y una persona humilde. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar.
uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces habla de cuando hay una humillación delante de Dios, va a producir un fruto, pero un fruto de exaltación. Romanos 12:3 nos habla, dice: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. No debemos alabarnos a nosotros mismos. Proverbios 27:2: no te jactes de ti mismo, que sean otros los que te alaben. Pero te digo, a veces tenemos ese yo adelante, ¿verdad? Yo hice esto, yo aquello, yo esto, yo soy mejor que este, yo soy mejor que aquel, y empezamos a ver, ninguno tenga más alto concepto, sino mantengamos un perfil bajo. Juan el Bautista tenía este perfil bajo, de tal manera en Mateo 11 que podemos ver que Jesús lo exalta. Él dignificaba, ya dijimos, dignificaba y exaltaba a Dios. Nadie es mayor que él. Juan el Bautista nunca se adjudicó un poder, nunca se dijo que él era un profeta, nunca. La gente lo miraba como profeta. En su humillación de Juan el Bautista y en el desierto, Jesús lo reconoce y lo exalta. En el versículo 11 le dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. El mejor lugar donde podemos brillar es a los pies de Jesús. El mejor lugar donde Dios nos puede notar, porque Él resiste a los soberbios, es a los pies de Jesús. Tal es el caso de aquella mujer pecadora, hermano, la cual nadie quería, pues era una mujer pecadora. Un fariseo, hermano, hizo una cena y en ese momento, ¿verdad? Jesús se oía por aquí, se oía por allá, porque Él sanaba, libertaba, iba con el quebrantado. Entonces este hombre fariseo dijo: es un hombre prominente, hay que invitarlo, ¿verdad? Con toda la jactancia el fariseo hizo aquella cena, invitó a Jesús, pero había alguien que no fue invitada a esa cena y se metió a esa casa donde todos estaban cenando. La costumbre, por ahí, en algunos estudios vimos esto, hermano, la costumbre era de, usted si se va a YouTube, vea los videos o ahí, las mesas eran pequeñas, las mesas allá, hermano, no sé si todavía, yo creo no, o algunas, ¿verdad?, más rurales, en zonas más rurales, las mesas eran pequeñas, de tal manera que las personas que iban a comer, a cenar, se ponían así, se hincaban y sus pies quedaban, hermano, hacia atrás, dobladas. Entonces aquella mujer se metió rápidamente, ¿verdad?, buscando a Jesús. ¿Y sabe qué hizo? Dice la historia, hermano, que ella comenzó a llorar de tal manera, hermano, que caían aquellas lágrimas en los pies de Jesús. Aquellas lágrimas, aquella mujer estaba derramando sus lágrimas y con su cabello, hermano, secaba los pies de Jesús. Y no nada más hacía esto, también traía un perfume, el cual ungió también los pies de Jesús. Aquel hombre fariseo, sorprendido, maquinando entre sus pensamientos y viendo aquella acción, dice: si este fuera profeta, este supiera qué clase de mujer es la que le está tocando, qué clase de mujer le está besando. Pero Jesús le dice: hey, ¿por qué maquinas en tus pensamientos de esta manera? Aquella mujer ha lavado mis pies, tú no lo hiciste. Aquella mujer me ha besado. Cuando yo llegué, tú no me besaste. Era una costumbre de ser hospitalario con aquel que invitaba. Y aquella mujer tal vez no buscaba una posición, pero ella reconocía, ¿verdad?, su humillación. Yo soy pecadora, yo soy indigna delante de Dios. Y Jesús la exaltó delante de todos. Aquella mujer que tal vez pensaba pasar por desapercibida porque era una mujer pecadora, vil ante los fariseos, tal vez que nadie la notara, dijo: aquí solamente con Jesús. En su humildad e humillación delante de todos aquella noche, Jesús la exaltó.
Entonces debemos de aprender que cuando nos humillamos delante de Dios estamos produciendo un fruto de exaltación. Pero te digo, no de exaltación en tener una posición. Vimos aquí que el mayor será el más pequeño. Entre más menguemos, entre más bajemos, entre más bajeza y humillación delante de Dios, será nuestra posición allá en el cielo. Y no digo yo, lo dijo Jesús aquí en este versículo. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. A veces transitar la senda de la humildad no es fácil. ¿A cuántos les ha costado pedir un perdón, hermano, cuando se equivocan? ¿A cuánto nos ha costado, verdad? Reconocer que hemos fallado, reconocer que he pecado, reconocer que he hecho tantas cosas. No es fácil transitar la senda de la humildad, porque perdemos, porque se trata de renuncia, se trata de abnegación, se trata de menguar. Necesitamos perder el orgullo para poder avanzar. Proverbios 22:14 habla de una humildad que trae recompensa. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Cuando Jesús fue humillado, fue expuesto en esa cruz, hermano, recordemos que Él, hermano, murió en aquella cruz y luego resucitó. Cuando Él va a ascender, hermano, hay un texto bíblico que habla también acerca, que nos da luz de la exaltación que viene para Él. En Juan 17:4-5 dice: Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me pediste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes contigo, antes que el mundo fuese. Un momento de humillación, hermano, fue el de Jesús en la tierra, pero ganó un fruto de exaltación por la eternidad. Por la eternidad están cantándole santo al que es digno, al Cordero inmolado, al único digno, al único santo. Pero tuvo que ser humillado, fue obediente hasta la humillación para poder ganar esta exaltación. La exaltación no la tendremos en esta tierra. El reconocimiento, hermano, el reconocimiento y la recompensa viene de Dios. Y último, hermano, debemos de comprender, debemos de aprender a ser humildes desde la perspectiva de lo que somos. Y te voy a mencionar, porque yo también tengo calor, hermano, para irnos a comer. No sé cuántos tienen hambre. Debemos de aprender a ser humildes desde la perspectiva de lo que somos. Somos pecadores, somos efímeros, somos polvo nada más, dice un canto por ahí, ¿verdad? Somos polvo nada más, somos indignos. Y desde esta perspectiva debemos de aprender a ser humildes. Somos pasajeros. El Salmo 90 habla de la transitoriedad del hombre, hermano, que somos como un pensamiento, que somos como la hierba, hermano, que crece y luego en la tarde es cortada y luego se seca, que somos, hermano, que duramos como 70 o 80, que pasamos nuestra vida con tan solo un pensamiento. Somos tan efímeros, tan pequeños, hermano, y la humildad nos ayuda a ser conscientes de la necesidad de un Dios eterno, y nos ayuda, hermano, a reconocer, hermano, que somos incapaces, ¿verdad?, de nosotros darnos vida eterna a nosotros. Somos incapaces, estamos ante un Dios, hermano, que otorga la eternidad. La senda de la humildad nos enseña, hermano, a mostrar a nosotros la incapacidad que tenemos nosotros de salvarnos, la incapacidad de obtener esa vida eterna por la fuerza, pero por medio de Cristo, hermano, el Señor nos la da. Y había dos eruditos, hermano, en el antiguo Roma, que relataban una historia de cuando un general hacía una batalla épica, una victoria épica. A él se le daba, esto también lo podemos ver también algo parecido en el libro de Esther, con el rey Asuero, todo aquel que le ayudaba en el reino, ¿verdad? Pues estos generales, hermanos romanos, ¿verdad?, que sí llevaban una victoria épica, el rey les concedía subirse a un carro de superlujo.
Cuando estos se subían, hermano, era desde el alba hasta el anochecer, hermano, pasaban, rodeaban por toda la ciudad y toda la adulación del pueblo, hermano, romano les gritaban, ¿verdad? No sé qué canto, qué elogios, qué exaltación o adoración les lanzaban a estos hombres. Pero hay un detalle en esta leyenda. Aquel general que iba, ¿verdad? Que se crecía, oh, la victoria es mía, oh, ¿verdad? Que se creía grande. Había una leyenda, hermano, se decía que había una persona, un siervo que iba detrás de él, hermano, que le susurraba al oído y le decía, memento mori. ¿Qué significa, hermano? Pronto morirás, pronto morirás. Después de toda la adulación que escuchaba, alabanza y gloria que se daba por él, gloria a la mejor, ¿verdad? Gloria al César, gloria al fulano, no sé, ¿verdad? Lo que le gritan aquellos elogios. En cierto determinado tiempo había un siervo que le susurraba y le decía, memento mori, recuerda que morirás. Y eso es lo que debemos aprender, hermano. Somos tan pasajeros, somos tan pequeños, la vida se desvanece tan rápido, hermano, y nos creemos tanto. Santiago, hermano, 4:14 habla de esto, dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago estaba hablando, hermano, hacia una multitud arrogante, autosuficientes, que solamente confiaban en sí, y él les escribe esto, ciertamente tu vida es neblina y ciertamente parece un poco de tiempo y pronto morirás. Debemos de aprender a ser humildes, hermano, desde la perspectiva de lo que somos. Si se fija, el apóstol Pablo, hermano, cuando Dios le da esas revelaciones, a él se le da un aguijón. Un aguijón, una debilidad, y él está hablando en Corintios, hermano, que esta debilidad viene para que su corazón no se arrogue, no se jacte de lo que él era. Y no es así, hermano. Cuando viene la enfermedad en nuestras vidas, mencionaba el pastor ahorita, ¿verdad? El cuerpo se cansa, el cuerpo está enfermo, y luego vemos, ya es cuando volvemos a ver lo pequeño que somos, lo pasajero que somos en esta vida. Entonces el Señor nos dice y nos exhorta y nos invita, ¿verdad?, que tengamos esa humildad. Dice, cuando nuestra mortalidad nos humilla, consideremos que cada momento es solo por gracia. Memento mori, recuerda que un día morirás. Debemos, hermano, aprender de la humildad, hermano, desde la perspectiva que somos pecadores. Gálatas 6:3 nos está hablando, hermano, traigo otra versión, de que como seres humanos nos equivocamos. Aquí hay gente que no se equivoca, hermano, que no se equivoca. Levante su mano. Que no comete errores, que no lastima, que no hace nada, ¿verdad? Que todos somos pecadores, hermano, todos somos pecadores. Y Gálatas 6:3, hermano, dice el apóstol Pablo, si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. ¿Qué significa esto? El que cree ser algo no sirve. Es una advertencia, dice aquí, de la autoexaltación, de la autoevaluación honesta de lo que somos. Señor, soy pecador, que sea el publicano, se propicio a mí. Ten misericordia desde la perspectiva de lo que soy. Y traigo, hermano, aquí también que somos indignos desde la perspectiva que no merecíamos nada. Traigo dos contrastes ya para terminar, hermano. La humildad no es degradarse, la humildad no es rebajarse. No es rebajarse, hermano, como el canto por ahí, ¿verdad? De Paquita, la del barrio, hermano, que, ¿verdad?, daba pesa a los hombres, hermano. No es decir, ¿verdad? Por ahí dice alguien, soy como la peor cucaracha, ¿verdad? No es eso, hermano, la humildad no es eso. La humildad no es decir, soy de lo más vil de... No, hermano, eso no es. La humildad es reconocer, Señor, soy falto delante de ti, pero aún así tú me amas, aún así tú eres bueno. Haz algo dentro de este corazón que a veces se arroga. La humildad no es degradarse, es tener un conocimiento de que no tenemos lo suficiente para salvarnos.
es tener en cuenta que no tenemos lo suficiente para ser buenos. Y decía Jesús, creo que lo dijo Jesús, y si hay algo bueno en nosotros, es por Él, no por mí, es por Él. Porque esta carne, hermano, es pecaminosa, se arroga, es egoísta. Pero si hay algo bueno, es pura obra del Espíritu Santo. Y traigo dos contrastes ya para terminar entre una humildad natural y una humildad forzada. La primera, Marcos 7, 24, 30. Desde la fe de la mujer sirofenicia. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia? Jesús fue a la región de Tiro y Sidón, hermano. Y vino una mujer, dice, cuya hija tenía un espíritu inmundo. Ella oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos de debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces, por esta palabra, dice, ve, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, inicialmente, hermano, cuando ella llegó con Jesús, hermano, vemos que Jesús le dijo, espera, aquella mujer rogaba y se humillaba, hermano, era una gentil, no era judía, y le dice Jesús, en pocas palabras, hermano, perrilla o perrito. Los judíos, hermano, a todo aquel pueblo que no tenían, inclusive algunos que eran mezcla de samaritanos con judíos, se formaba una sangre, hermano, no pura, es decir, podríamos decir mezclada, mestiza, hermano, y ellos a todos los que no fueran judíos les llamaban perros. Entonces Jesús, cuando esta mujer va y le pide este favor, él le dice, no está bien que yo le quite este alimento a mis hijos, a los judíos, y se la lance a los perros. Esto podría haber sido una ofensa para la mujer, podría ser una señal de rechazo, pero ella, hermano, no se ofendió. En su necesidad, siendo indigna, dijo, lo sé, y diciendo, tal vez soy eso que tú dices, pero yo sé que tú eres bueno. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, hermano, no venimos aquí y vemos y nos vemos o ven llorar a alguien, hermano, es una señal de humillación delante de Dios. Delante de Dios diciendo, tal vez soy pecador, tal vez he fallado, tal vez soy esto, Señor, tal vez aquello, pero yo sé que tú eres bueno. Y aquel fruto, hermano, de aquella mujer en su humillación, Jesús se sorprendió y dijo, wow, en la fe de esta mujer, aún yo siendo tal vez ofensivo para ella, ella creyó y se humilló y le dice, vete, hija, desde ahorita ya, me asombra tu fe, y le dice, vete, tu hija ya es libre. Qué bonito es, hermano, humillarnos delante del Señor y que Él nos dé esa exaltación, hermano, ese favor, porque la humillación, hermano, delante de Dios abre el favor de la puerta de Dios, hermano. Podemos ver esta humildad natural, pero hay una humildad forzada también. Hablaba Miguel un poquito acerca de este aspecto el otro domingo, en que a veces el Señor nos tiene que llevar a quebrantarnos para ver, ¿verdad?, de qué estamos hechos, a quebrantarnos para poder aprender. Y esto fue lo que sucedió con Naamán, una humildad forzada. Segunda de Reyes 5, todos se acuerdan de aquel general sirio, hermano, era un hombre poderoso en su país. Sirio era un general que llevaba muchas victorias, pero era leproso. Así que él necesitaba, ¿verdad?, de esa sanidad. Una mujer judía del pueblo que era esclava, hermano, va y le comenta y le dice, si tú fueras el profeta que está en mi tierra, él te tocaría y te sanaría. Entonces aquel hombre creyó. Pero ¿cuál fue, hermano, la actitud de este hombre importante cuando llega a la ciudad? Ya voy a terminar. En 2 Reyes 5, 9 en delante dice, así que Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo en la puerta de la casa de Eliseo. El profeta le envió un mensajero diciendo, ve, métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó y se fue diciendo, yo pensé que el profeta saldría a recibirme, pues era un hombre importante, hermano, y que oraría a su Dios. Creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. Los ríos Arbana y Farfar que están en Damasco son mejores que los de Israel. ¿No podría bañarme en ellos y sanarme? Así que se fue de ahí muy enojado.
Pero sus sirvientes se acercaron a él y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, ¿usted la habría hecho? Con más razón debería hacerlo caso y meterse en el río Jordán para sanarse. Naamán fue y se metió 7 veces en el río Jordán, como le había dicho el profeta. Enseguida su piel quedó sana y suave como la de un niño. Luego Naamán y todos sus acompañantes regresaron a ver a Eliseo. Cuando Naamán llegó ante el profeta, le dijo: ahora estoy seguro de que solo en Israel se adora al verdadero Dios. Naamán pensaba, hermano, que él se estaba degradando. Naamán pensaba que se estaba rebajando. Él era un hombre importante y aquel profeta ni lo esperó a que llegara, ni lo recibió. Y dijo: pues que no soy un hombre importante. Yo pensé que iba a salir a recibirme, tocarme y así recibir la sanidad. Hermano, necesitamos empezar a humillarnos. Cuando nos humillemos, Él va a abrir las puertas de bendición. Yo les pido a los de alabanza que vayan pasando. La humillación, hermano, nos abre la puerta hacia el favor de Dios. La humillación, hermano, trae un fruto de exaltación, pero también debemos de aprender del mejor ejemplo, hermano, que es Jesús de Nazaret, hermano. Solamente Él, hermano, puede hacer que este corazón, ¿verdad?, mengue. Solamente Él. Y a veces, hermano, van a venir cosas a nuestra vida, hermano, en donde que tengamos que bajar, en donde tengamos que ser como Juan el Bautista y decir y declarar: necesito menguar, Señor, para que tú crezcas. Necesito, ¿verdad? A veces este corazón, hermano, es engañoso. Dice la Escritura: nuestro corazón se arroga, se confía, hermano, se confía de que sí, tengo fuerzas. Pero el día que no tengas fuerzas, hermano, el día que no tengas fuerzas, el día que se agoten, me hablábamos en un tema, hermano, un martes, el día que se agoten tus recursos, el día que se agoten tus recursos, que el Señor seque el arroyo, hermano, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos que voltearlo a ver a Él, hermano, para tener ese fruto de exaltación en el tiempo, dice el Señor, que sea adecuado. Vamos a ponernos de pie, hermano. Si tú quieres venir al altar. Reconcíliate con Dios.